¿Qué pasa, amigos? Muy buenas. Mirad dónde estamos. Charandaca KTM. Una vez más estamos aquí en este precioso recinto que ya os he dicho más de una vez que para mí esto es el paraíso, ¿eh? Ya veis que tenemos todo tipo de motos, de buggies, de todo. Esto es el paraíso del motor de las motos, chicos. Os invito a que os paséis por aquí. Y hoy, como no, la preciosa Husqvarna Norden 901. Hoy me apetecía probar mucho esta unidad, como os digo. Ya sois muchos los que me habéis preguntado que a ver cuándo probaba esta preciosa Norden 901. Que bueno, pues ya sabéis que hemos hecho más pruebas en el canal y poco a poco vamos cogiendo unidades. Y hoy, como os digo, me apetecía probar esta preciosa Norden, esta Husqvarna 901, que comparte el mismo motor que mi KTM 890 Adventure. Es el mismo motor, ¿vale? Misma cilindrada, todo. Hablaremos de ella, como siempre, a lo largo del vídeo. Y bueno, pues es una moto diferente, ¿vale? A uno les va a gustar más, a otros les va a gustar menos, pero bueno, es una moto que de verdad aquí en Charandaca se está vendiendo ya muchísimas unidades. Han vendido ya muchas unidades y si os apetece probarla o venir a verla, pues aquí tenéis la oportunidad de venir a ver esta preciosa unidad. Hoy os voy a transmitir, como siempre, mis sensaciones de esta moto, ¿vale? Como yo siempre lo explico a mi manera, ¿vale? Y pues bueno, os doy mis ideas, lo que me transmite la moto, os digo, parte ciclo, motor, etcétera, ¿eh? Vamos viendo un poquito el tema y bueno, nos subimos a este caballito. Vamos a hacer un check control. La pantalla es una pantalla igual que la mía, ¿eh? El mismo formato, ¿vale? De 5 pulgadas. Y pues bueno, esta moto sí que es un poquito más alta que la mía, ¿vale? Esto sí que tengo que recalcarlo. Aquí ya llego con los dos pies de puntas. Esta altura se asemeja mucho a la 890R que probamos hace poco, ¿vale? En altura, ya os digo yo que es una moto altita. Yo con mi 1,67 llego con los dos pies de puntas, justito, ¿vale? Si pongo un pie no tengo problema, pero con los dos pies, los dos de punta. Entonces, bueno, para que tengáis en cuenta también este detalle, ¿vale? Por si queréis hacer una prueba de esta moto o comprarla, bueno, pues que sepáis también que es una moto un poquito altita. Y bueno, pero para esto ya hay soluciones. Nada, salimos de aquí de Charandaca, como os digo, y vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué nos transmite esta moto. El motor ya sé lo que me va a transmitir porque es igual que la mía, pero bueno, luego la parte, como os digo, parte ciclo y bueno, comportamiento por curva, frenada. Vamos a ver qué tal se comporta esta moto. Vamos a ir viendo barajeando un poco todos los aspectos. A ver qué me transmite, como os digo. Vamos a colocar un poquito los espejos. La acabamos de coger ahora mismo. Le han echado un poquito de agüita porque estaba aquí de polvo. Y ahora me va a estar picando un poquito la agüita. Hace un calor que flipáis, chicos. Espero que flipáis. Esta moto viene a full, ¿vale? Vamos a quitarle aquí un poquito la lente, perdonad. Por si tenemos aquí alguna gota, como os digo, que vamos con agüita. Esta moto viene a full de todo, ¿vale? Esta moto tiene los paquetes ya van incluidos, ¿no? Así como mi moto, ya sabéis que os expliqué que mi moto, los paquetes de Quick-Sit, control de velocidad, modo rally, etcétera, ¿vale? En mi moto te dejan probar los 1500 kilómetros, pero en esta Norden 901, como os digo, ya va todo incluido. Entonces, bueno, un punto a favor en Husqvarna, porque le damos un paso más a KTM, ¿vale? En este aspecto. O sea que KTM, ponte las pilas y regala los paquetes como en esta. No me jodas. Claro, es que al final esto le está haciendo una competencia grande a KTM, ¿vale? Porque ya os digo, es una moto que es la hermana de la KTM en todo, como os digo, en muchos componentes, menos la estética. Comparte todo, el mismo motor, como os digo, las pantallas, los sistemas de control de velocidad, o sea, muchas cosas, muchos componentes son hermanos, son réplicas de la KTM. Pero en este caso, Husqvarna te da ese plus, como os digo, de extras, ¿no? Que te regala todos los paquetes en el precio. Esta moto creo que está rondando los 14.900 y algo euros, aparte de matriculación, unos 15.000 euros no llega, para que os hagáis una idea de esta unidad, pero lo que os digo, ya viene todo incluido, ¿vale? Viene todo incluido y bueno, pues digamos que, pues bueno, pues en ese aspecto, como lo que os he dicho antes, pues te estás ahorrando un dinero respecto a la KTM, por ejemplo, que tenemos que pagar esos extras si los quieres. En esta va todo completito. Compartimos, ya veis, los mismos espejos que mi KTM 890 Adventure, los mismos espejos, como os digo, es que la piña es toda igual, todo, pantalla. Pero bueno, aquí pues ya nos cambia un poquito. A ver, las suspensiones, sí, estas suspensiones
también son regulares como la mía, ¿vale? Extensión, precarga, etcétera, ¿vale? Son igualitas que las mías. Esta ruedecita no sé para qué es, si queréis dejármelo en comentarios. He visto aquí esta ruedecita, no le he preguntado a Iñaki, pero tiene aquí una ruedecita que no sé para qué es. Exactamente, tendrá su función, evidentemente, pero no lo sé. Ahí también nos viene un interruptor, me imagino que será para los antinieblas. Que esa unidad también, luego lo explicaré, también trae los antinieblas de serie ya incluidos, ¿vale? Otro detalle a tener en cuenta, porque yo en mi KTM pues también me gasté un dinero en los antinieblas ponerlos. Esta ya también los trae. Entonces es una moto que viene muy completa, ¿vale? Cúpula ahumada, pero cortita, ¿vale? Nos penaliza el viento, pues bueno, es una moto que digamos la han enfocado la cúpula, entiendo más al tema de off-road, andar por más pistas y demás. Y bueno, pues yo os digo, para andar aquí en carretera, yo estoy notando, espero que el audio no penalice mucho, estoy notando eso, que pues el viento pega bastante, entre comillas, ¿vale? No es como si iríamos sin nada, pero sí que estoy notando ese viento que en otras motos no notas. Entonces, bueno, pero bueno, ya sabéis que en el mercado, tanto en origen como en páginas auxiliares, en internet, etcétera, tenemos cúpulas más grandes, ¿vale? Y podemos colocarlas sin ningún tipo de problema, del tamaño que queramos, dimensiones, todo, ¿vale? Pero en este caso viene así. Es muy bonita porque es ahumada, pero ya os digo, pues nos penaliza un poquito, a lo mejor ahí en carretera, ¿vale? Luego ya iremos viendo. Cambio Quick-Shifts, esta moto, pues nada, estoy viendo, a ver, me tengo que acercar un poquito. Gasolina, 23 grados, hace calorcito. Tenemos 299 kilómetros, chicos, en esta moto, ¿vale? O sea, está recién horneadita, no llegamos a 300 kilómetros. Y bueno, va durita, ¿vale? Va durita, la moto va durita, se ve que va durita. La mía, por ejemplo, ahora tiene ya unos 900 kilómetros. Iremos haciendo vídeos en el canal, pasa que, bueno, no me da la vida. Ahora, como estoy probando motos y haciendo más cosas, pues digamos que mi moto, tengo ya 2 o 3 vídeos, tengo ya un par de vídeos grabados con mi 890 Adventure, que a ver cuándo los edito, porque yo os digo, se me están acumulando muchos vídeos porque estoy haciendo muchas pruebas y no me da el trabajo, todo no me da la vida. Entonces, tengo, como os digo, ya unos 900 kilómetros en mi moto. Y ahora, por ejemplo, yo ya noto que mi moto va mucho más suelta de todo, ¿vale? El cambio Quick-Shifts sobre todo. Esta, por ejemplo, le está pasando lo mismo ahora. El cambio lo noto más durito y luego, en cuanto hagamos más kilómetros, ya sé que va a ir como mantequilla, ¿vale? Esto lo tengo claro, lo tengo que decir. Yo digo, ahora viniendo a Charandaca con mi moto para aquí, con 900, voy cambiando, clac, o sea, ni te enteras. Y aquí, pues notas una pequeña dureza, pero lo que os digo, porque estamos en rodaje, etcétera, ¿vale? Tenemos un super mega depósito aquí bestial, ¿vale? Bestial, súper ancho. O sea, el sillón es enorme, súper ancho, súper cómodo. O sea, esto sí que es como un sofá de casa. Yo no sé esta moto hasta qué punto. He visto ya varios vídeos en internet de la gente que le está metiendo en off-road y caminos muy salvajes, ¿vale? Muy salvajes. Es una moto pesada. Esta moto pesará ya sus 230 kilos. Os pondré, como siempre, os iré dando información de la moto según vaya viendo. Sobre a lo largo del vídeo, pues os pondré pesos, etcétera, ¿vale? Dimensiones de tarados de las suspensiones, etcétera. Y cosas que yo vaya sabiendo os las voy diciendo directamente. Pero las cosas que no sepa, pues os las voy transmitiendo, ¿vale? Pero he visto vídeos en esta moto, ya os digo, la gente haciendo barbaridades, o sea, metiéndose por sitios súper complicados y dices, madre mía, o sea, increíble. Ves la moto así, no parece que sea una moto tan, no sé, yo la veo así estéticamente y no me parece que sea una moto como para meterla por esos terrenos tan salvajes, pero la gente los está metiendo. O sea, yo os digo yo que he visto vídeos muy comprometidos que dices, madre mía, yo no me meto por ahí ni de coña con una moto como esta, pero bueno, gente que tiene experiencia y ya está, ¿no? Entonces la moto viene preparada y nada, nos quitamos el tráfico como aquí, como siempre, como os digo, y nos hacemos una subida a Jaikibel y os digo mis sensaciones, como siempre, de frenada, curvas, potencia, a ver qué tal me parece, aunque bueno, hostia, esta se ve menos ágil, hostia, qué diferencia. Esta cuesta más moverla, no tiene nada que ver, el cambio de peso en esta moto, luego curveando seguramente que vaya bien, pero yo ahora, por ejemplo, hacer esto me cuesta, me cuesta bastante, me cuesta bastante. No es nada ágil en ese aspecto. A la hora de, como os digo siempre, nos viene un obstáculo o lo que sea, ostras, lo haces pero cuesta, no es ágil en este aspecto, lo tengo que decir, ¿vale? Pero lo demás, la moto es bueno, esto es un sofá, aquí esto es una maravilla de moto, para viajar, para todo, Así que nada, esperadme más adelante, vamos a Jaikibel y os digo mis sensaciones en curvas, potencia, etcétera, ¿vale? Venga, continuamos. Bueno, chicos, ponemos un poquito, como siempre, celo en la pantalla y vamos a hacer esta subidita.
a Jaizkibel por la zona de Fuenterrabía y os doy mis impresiones sobre esta Husqvarna 901. ¡Dios! Joder, la sensación de empuje es igual que mi 890 Adventure. Esta quizás sea un pelín más lenta, pero nada, chicos, ya os digo yo que inapreciable. ¡Guau! ¡Cómo empuja, Pacho! ¡Cómo empuja! Quiero ver a ver qué tal. La veo un pelín menos ágil que la mía. El paso por curva entra muy bien, pero no es tan... Me cuesta un pelín más meterla, ¿vale? Para hacer una conducción más agresiva, más rápida, como por ejemplo voy ahora, ¿no? Va fenomenal. ¡Uf! Cómo empuja, tío. Se ve más tocho, más tocho. Comparado a mi 890 Adventure, es más tocho. Es menos ratonera, la veo en ese aspecto, pero ya veis que vamos ágiles, chicos. Se puede ir muy rápido con ella, ya veis, ¿vale? El cambio es un poquito más, forzar un poquito más que respecto a otras motos que he probado o mi 890 Adventure, como os digo. Pero claro, aquí ya tenemos unas dimensiones de moto más grandes. La frenada es muy buena para ser una moto nuevecita. Frena increíble, mucho mejor que la 890R que probamos, que tenía los frenos más duritos. En esta veo que va muy bien. Uf, cómo empuja, chicos, cómo empuja, Como ya sé la base de este motor, porque tengo el mismo motor en mi 890, en la Adventure, pues digamos que este motor ya sé cómo va de increíble, ¿ves? Me cuesta más meterla, ¿ves? Me cuesta más meter la moto en la curva. Es lo único que le noto para ir rápido, ¿vale, chicos? Ya veis que estamos haciendo una conducción rápida. Si vamos vamos más tranquilos, sin problema, pero para ir rapidito veo que me cuesta un poquito más meterla. Pero la moto va increíble, madre mía, qué barbaridad. Esto es pura diversión, chicos, ya os lo digo, No te hace falta más motor, en serio, Ya me entendéis. Siempre se te queda corta, pero... esto ya son palabras mayores, chicos. ¡Buah! Cómo empuja, qué diversión, por favor. El cambio Quick Shift mantequilla también. Ya os he dicho que todavía lo noto un poquito más duro, pero esta moto ya sé yo que se va a suavizar en cuanto tenga unos 800 o 1000 kilómetros para ir como mantequilla. Ahora va bien, pero tiene una pequeña dureza como le pasaba a la mía, ¿vale? Lo que os he dicho antes al principio del vídeo, la mía ya ahora con 900 kilómetros ya va suave. ¡Uf! ¡Hostia, chaval! Pues no sé qué deciros, De empuje vamos sobrados, Os decía yo que la veía a lo mejor un pelín menos que la mía, pero que va. Esto es una mala bestia también, ¡Uf! Madre mía. Estos neumáticos son increíbles. Frenan como... O sea, frenan... Se adaptan al asfalto increíble. Luego os enseño. Para ser un neumático con taco, es una pasada cómo se agarran estos neumáticos, por favor. Uf, paso por curva, ya veis. Ay, me cuesta un pelín más meterla, Pero ya veis que vamos rápidos, Guau, estira increíble. No la quiero estirar mucho porque ya os digo yo que la moto, pues bueno, está nuevecita y vamos hasta un régimen de vueltas hasta la mitad de lo que puede ir la moto, pero la primera, uff. ¿Cómo sube? Nada, sube perfecta. La frenada me está dejando alucinado, de cómo frena, No sé si me atrevería a decir que frena un poco más que la mía, Un pelín más el delantero y una mordida muy buena estos frenos, Es muy cómoda, chicos, muy cómoda, Uf. Guau, cómo frena, cómo amortigua la suspensión, que vamos con la misma suspensión que en mi moto, la misma. Es muy cómoda, ostras. Cómo empuja, por favor, joder. Uf.
Madre mía. Menudo avión de moto también, ¿eh? Menudo avión. Menudo avión de moto, chicos. Vamos a ver aquí cómo tumba. Tumba muy bien. Tumba muy bien. Va muy noble, muy noble, muy noble. Va muy noble. Bueno, pues nada. Con esta suspensión WP APES van increíbles estas suspensiones también. Las tengo ya probadas en mi moto y van muy bien. Esta subida a ver cómo va. No le pasamos de 5000 vueltas, pero mirad cómo sube la moto, chicos. ¿Veis? El cambio de peso le falta un pelín a mi gusto. Le falta esa agilidad. Pero lo demás la moto va como un cohete, chicos. Uf. Nada, ya sabía que este motor iba a ir así porque mi moto va igual. Mi moto va igual y esta pesa un poco más que mi moto, pero ni todo. Os he dicho al principio que pensaba que un pelín menos. Nada, os dejo pasar aquí el amigo. Uf. Buah. Qué pasada, tío. Súper cómoda, Esta suspensión va súper bien, en serio os lo digo, Ayer las probé en campo en mi moto, en off-road, y me quedé alucinado. Le puse en posición blanda, que eso también se pueden poner manualmente. Y esa suspensión va increíble, os lo prometo, increíble, Me quedé alucinado. Buah, mira cómo tumba la moto, mira cómo tumba, Uf. Buah. Se envenena, esta moto se envenena también. Chicos, se envenena. Increíble cómo va esta moto también. Increíble, 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 chicos. Uf. Qué pasada. Qué pasada por la marca Husqvarna también. Ha hecho aquí un buen producto. ¡Buah! ¿Cómo abre, chicos? ¡Qué barbaridad, por favor! Es una pasada. Nada, motor ya más que probado, chicos. Sensaciones buenas. Es muy ágil, pero... ¡ya! Comparando con la mía, claro, es que no me gusta comparar, pero es que tengo que comparar. Pero el segmento de moto que es más grande, más peso, es un pelín menos ágil que la mía, pero es que es normal, joder. Vamos con un picharraco de la hostia aquí. ¡Buah! Qué pasada de moto también, qué pasada. Todo, Los frenos, ya os digo yo que frenan increíbles, Vamos a hacer aquí una prueba. Aquí mismo, frenamos. ¡Buah! Ahí iríamos a 100 por hora así. Y la moto ha frenado. Pasote. Pasote, pasote, chicos. Voy a quitar el celo para que veáis la velocidad de la moto. Buah, frena increíble, como la mía, Frena increíble, chicos. Vamos a guardar aquí el celo. No vamos a hacer cochinos. Vamos a ponerla, por ejemplo, a 100 por hora y a ver cómo frena, pero vamos a ponerla, a hacer una frenada sin el celo, tercera, cuarta, quinta. Vamos a coger aquí una recta, a ver si pilla una recta. Y os hago la prueba. En curva no vamos a frenar, aunque llevamos a veces en curva y todo y no hay ningún problema, pero claro, tampoco vamos a arriesgar. Quiero hacer una prueba en recto para hacer una frenada buena. Vamos a ver. ¡Buah! Cuarta, quinta, sexta, 100 y algo. Frenamos, frenamos, frenamos. Mira por el espejo, no viene nadie, Nada, la moto frena de la hostia. Brutalísimo. Brutalísimo, chicos. He frenado con los dos, más con el delantero, pero el ABS entra justo al final del todo, ¿vale? Al final del todo entra el ABS. Buah. Increíble. Esta moto para viajar, chicos,
Yo ya no sé si para temas de off-road esta moto la veo, chicos, ya os digo, yo he visto vídeos en internet y ¿qué queréis que os diga? Para tema de off-road no sé qué deciros, Hay gente que estoy viendo vídeos que la está metiendo, pero hostias, la veo demasiado tocho, demasiado grande para meternos para una pista fácil, etcétera, vale, sí que la veo. Sin complicaciones, tampoco hay muy chungas, pero he visto gente, algún americano haciendo vídeos por ahí con esta moto, metiéndose, ya os digo, entre aleras chungas donde se mete una moto de enduro y claro, el tío se pega 50.000 hostias, se le cae la moto 40.000 veces y para levantarla le entra la risa. Entonces lo que os digo, yo esta moto, una KTM acaba de pasar. Esta moto para, ya os digo, para pistas así más sencillas, a ver, que siempre digo lo mismo, la puedes meter donde se te pongan los cojones, pero no la veo para sitios muy, por ejemplo la mía sí, ayer la estuve metiendo y va muy bien, porque es corta entre ejes, pesa menos, tiene su peso pero pesa menos, no sé, la veo más maniobrable, pero esta, yo para, lo que os digo, para meternos en jaleos, no la veo, pero bueno, si tú eres un buen piloto y la quieres meter, me parece perfecto, ¿vale? Vamos a hacer aquí la review, andamos por aquí, algún caminito estos, pero ya te digo, para viajar esta moto también, esto es una gozada, Para viajar esta moto, súper cómoda, en serio, os lo digo en serio. El asiento es súper ancho. A ver la posición off-road. Manillar demasiado bajo, para mi gusto. Sí, la posición para off-road tendríamos que poner unas alzas o algo, No la veo. No me va bien la posición esta para off-road. Pero bueno, eso se puede, ya sabéis que se puede todo, se puede solucionar, ¿vale? Esto no habría problema. Se puede solucionar sin ningún tipo de problema. Vamos a parar aquí. Y terminamos aquí el vídeo, os doy mis sensaciones. Vamos a ver. Pues nada, chicos, aquí tenéis esta Husqvarna Norden 901, que la verdad que va como un tiro la moto, Pero ya lo que os he dicho, al final, pues eso, motor, parte de ciclo, todo, comparte igual que mi moto, comparte lo mismo. Entonces en ese aspecto ya sabía cómo iba a ir. Lo que pasa que lo que os digo, pues es un volumen mucho más grande, como podéis observar aquí. Tenemos un volumen de moto, pues más dimensiones. La moto, ya os digo, es para gustos. A mí este diseño de frente me recuerda mucho, mirando así, alguna Harley Davidson, de ese estilo. Es un estilo raro, diferente, ya os digo, te tiene que gustar. Yo lo veo raro, a mí, a lo mejor es lo que te acaba gustando. Yo lo veo raro, claro, nos hemos acostumbrado a ver motos más con otros diseños, y este, pues digamos que esas formas son diferentes. Ya veis que tenemos un faro redondo, lo que os digo, muy al estilo a la Harley Davidson, así de las modernas, etcétera, ¿vale? Y bueno, es otro rollo. Sigue siendo una Maxi Trail, ¿vale? En este segmento Husqvarna ha querido hacer pues este diseño de moto, y lo que os digo, pues habrá público que le convenzca más y otro público que le convenzca menos. Lateralmente, viéndolo desde aquí, digamos que desde aquí, desde mi mano más o menos hasta aquí, pues sigue siendo las típicas motos como puede ser la mía, mi 890 Adventure, pero luego ya cuando hacemos ya esta forma de aquí para allá, es donde empieza, digamos, ya el diseño diferente, por decirlo así, y no raro, ¿vale? Y cuando nos ponemos de frente, pues lo que os digo, es un diseño pues nada habitual. En este caso, lo que os digo, Husqvarna ha querido darle este rollo diferente, pues a lo mejor para destacar también entre la competencia, ¿vale? Y bueno, pues aquí está. Llevamos full LED también, ¿vale? En esta moto, ya veis aquí que tenemos, lo os he dicho, este faro redondo, que tenemos todo el aro para llevar la diurna, ¿vale? Iríamos con diurna, y luego tenemos pues corta y larga, etcétera. Y luego también aquí tenemos los antinielas estos que os estoy diciendo que van incluidos en esta unidad, ¿vale? Lo estoy viendo que son iguales que los que lleva mi 890 Adventure, pero en estos ya vienen integrados, ¿vale? En esta moto. Entonces, bueno, pues la verdad que tiene un equipamiento bastante completo. Aquí también viene un interruptor como viene en la mía. Voy a arrancar un momento a ver si puedo enseñaros. Creo que este es el interruptor.
Ahí se encienden las luces. Sí, ahí está. Ahí tenéis encendido, ¿vale? Los faros, lo que os he dicho. Y luego, bueno, la diurna, ahora se ve menos, pero la diurna, el arito va cortado por la mitad, corta, bueno, luego corta la larga, ¿vale? Vamos a poner aquí la larga. Eso es, ahí tenemos la larga. Y bueno, ahora estamos de día, hace un día de justicia, de calor, por eso vamos un poco así destapados. Pero bueno, ya veis, para que veáis un poco el diseño, cómo sería, ¿vale? Es otro rollo. Pues nada, esta es la Norden 901, que muchos me habéis preguntado, que a ver si hacía una videoprueba. Y bueno, pues mira, hoy he tenido la oportunidad, me apetecía coger una moto y he dicho, bueno, hoy cojo esta, que os dije que estaba pendiente de hacer el tema del seguro y demás. Y nada, lo del sillón, ya veis, tenemos unas dimensiones de sillón súper generosas, súper anchas, es súper mega cómodo, os lo prometo, es una pasada. Veo que está la posición más baja, aquí ya veis que viene como una especie de corte. Entiendo que este tiene varias posiciones, como la mía también. Ahora veo que está en la parte más baja y podríamos subirlo para medidas más altas de pierna hasta la zona más arriba, ¿vale? Entonces nos quedaría muy bien. Ya os digo, yo mido unos 67 y llego con los 2 pies de puntas, ¿vale? Y estamos en la parte baja. Para que tengáis, ya os dejaré los recorridos de estas suspensiones también, ¿vale? De estas WP APES que van increíbles, os lo prometo. Estas a lo mejor veo que sí, tienen un poquito más de recorrido que mi 890 Adventure, porque yo mi 890 Adventure llego bastante bien al suelo, no voy a decir con los 2 pies planos, pero llego bastante bien. Y en esta justo con los 2 pies de puntas, justo. Entonces, para que tengáis en cuenta, son un poquito más altas, ya os dejaré por aquí, si puedo escrito, algunas cosas que no sé, datos técnicos, os voy a dejar por aquí escrito. Los frenos increíbles, ¿vale? Vienen firmados con la firma de la marca Husqvarna, pero normalmente suelen ser, creo, no quiero meter la pata, suelen venir de la casa J. Juan o Brembo incluso, ¿vale? Entonces no lo sé. Ya os digo, os dejaré por aquí datos técnicos. Las ruedas, una pasada, chicos, una pasada. O sea, a mí estas ruedas, estas Scorpion me tienen alucinado. Las Rally estas, o sea, van increíbles. Tenemos en medida de 21, llevamos las mismas llantas, 21 delante para afrontar bien todos los terrenos que encontremos por el camino, en off-road, etcétera, y llanta 18 detrás. Ya os digo, yo ayer estuve en off-road con mi moto, mismas llantas, mismas suspensiones, lo que digo, a lo mejor tiene un poquito más de recorrido, y es increíble, me dejó alucinado cómo van estas APES, estas WP, increíble. Son súper mega cómodas, o sea, poniéndolas en posición blanda, cómo trabajan. Yo me quedé alucinado de las motos que he tenido, creo que es de las mejores suspensiones que he probado hasta ahora, hasta la fecha, ¿vale? Van increíbles. Y los neumáticos, ¿qué decir? O sea, ya veis que vamos con taco, pero en asfalto esto se agarra, que es una locura. Pero bueno, aquí tenéis esta unidad full LED, como os digo, en completa, full, tope. La pantalla delantera no es regulable, ¿vale? Es fija, lo que os he dicho al principio del vídeo. Podemos cambiarla, eso no hay ningún problema. Para manos de serie, espejos como la mía, ¿vale? Y lo demás todo igualito. Escape, bueno, tampoco suena, la verdad que no suena mucho. Mi moto me pasa lo mismo, con la normativa Euro 5, con este catalizador grandote que lleva ahí, estas motos vienen súper silenciosas, y estas motos con un tubarrillo, suenan escandalosas. Yo la mía ya estoy mirando para ponerle algo porque vas en la moto y parece que no llevas moto. Estas motos un sonido bonito, trae, mola. Y ya os digo, esta moto tampoco suena ni hostia. A mí por lo menos no me han transmitido esa sensación. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, de esta videoprueba, como siempre de mi manera. Esta Husqvarna Norden 901, que algunos me habéis pedido tanto que debería la videoprueba. Y nada, espero que os haya gustado pues esta videoprueba a mi manera, como siempre. Y ya os digo, la moto pues ronda los 15.000 euros más o menos. Y pues bueno, es otra alternativa de moto. Si estáis pensando en adquirir una unidad como esta, pues espero que este vídeo os haya ayudado un poco pues a decidiros o a ver cómo es esta moto. Y también, como siempre digo, si sois de la zona de aquí, pues del País Vasco, de Guipúzcoa, os invito a que paséis por Motos Charandaka en Vera de Asoa y solicitéis una prueba de esta moto y estarán encantados de que la probéis, como os digo siempre en los vídeos. Y también, si queréis decir que vais de parte del canal Chiquigo, también estarán encantadísimos de recibiros y de dejaros probar esta unidad o otra cualquiera que queréis probar, ¿vale? Así que nada, con esta preciosa Norden 901 despedimos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues dejáis un like y nos iremos viendo en siguientes vídeos. Un saludo para todos. Chao, chao. Adiós.